Pero al finalizar esa segunda temporada, las cosas tomaron un rumbo distinto, con un equipo donde James quizá hubiera tenido cabida, y en caso contrario le dejó marchar gratis al Everton. Posterior a esa separación, a James se le asoció con la modelo rusa Helga Lovekati. Y para completar, también saltaron rumores que el propio jugador había tenido enfrentamientos por ese motivo con varios de sus compañeros. El estratega colombiano mantuvo su posición y contra todo pronóstico lo dejó por fuera. En verano del 2014, James Rodríguez fue el jugador más mediático del planeta. Su participación notable en el Mundial de Brasil lo convirtieron en el foco de atención de aquel momento y no era para menos. El 10 colombiano fue el goleador y una de las grandes figuras del campeonato, y fue el autor del gol del año. Esos logros lo convirtieron en la obsesión de Florentino Pérez y del Real Madrid, que lo ficharon a toda costa en ese momento a cambio de 75 millones de euros, en la que fue la quinta contratación más cara de la historia hasta ese momento. En el presente, de forma impensada cuando han pasado 7 años de aquel verano, la realidad de James es todo lo contrario a lo que fue en ese 2014. Ya no juega para un grande de Europa, está prácticamente sin equipo, viene de hacer una temporada a nivel de clubes para el olvido y para colmo fue descartado de la selección Colombia, único equipo donde siempre había sido inamovible. En este video te invito para que demos un repaso de las últimas 5 temporadas de James, repasando sus estadísticas, lesiones, escándalos y problemas con los entrenadores, para entender juntos los motivos del declive de la carrera de este gran jugador, donde pasó de ser anhelado por los grandes clubes europeos a ser un total encarte. Veamos por qué en el presente su valor es 3 veces menos en un mercado al alza y veamos cómo el jugador ha sido enemigo de sí mismo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Y si perteneces a alguno de estos países, te tengo la nueva y gran noticia que podrás ver en vivo de 2 a 5 partidos por jornada de la Liga MX. Además, en la sección de noticias de la aplicación siempre vivirás actualizado de los temas de tu interés. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. Entre junio y julio del 2016, James fue parte de la selección Colombia que disputó la Copa América Centenario. En ese torneo, los cafeteros se clasificaron como segundos del grupo A con 6 puntos. En cuartos derrotaron a Perú a penaltis después de un empate a 0. Y en semis cayeron con la selección que sería campeona de esa versión, la selección chilena, que los venció 2 a 0. En ese campeonato, el rendimiento de James fue aceptable. En los 5 partidos fue titular, haciendo 2 goles y dando una asistencia. En cuanto a su rendimiento con el Real Madrid fue el siguiente. Teniendo en cuenta todas las competiciones, disputó 33 partidos para un total de 1824 minutos, marcando 11 goles y dando 12 asistencias. Con respecto a la temporada anterior, disputó un partido de más, jugó 35 minutos menos, marcó 3 goles más y dio igual asistencias. En cuanto al colectivo, esa temporada fue la mejor de la era Zidane. Ganaron la Supercopa de Europa venciendo al Sevilla 3 a 2. En el Mundial de Clubes derrotaron en la final al Kashima Antlers 4 a 2. La liga la ganaron después de 5 años de sequía, haciendo 3 puntos más que Barcelona. Y por segunda vez consecutiva fueron los campeones de la Champions League, venciendo a la Juventus 4 a 1 en la final. En esa campaña continental, al igual que el anterior, el aporte de James fue casi nulo. Siempre fue suplente, ingresó en 6 partidos y solo disputó 318 minutos. Y para colmo, en aquella final frente a los bianconeros, James ni siquiera fue tenido en cuenta para estar en el banco. Un mensaje claro de Zidane para Florentino Pérez, donde mostraba que no quería ver más al 10 colombiano en la plantilla. En el tema de lesiones, James tuvo 4 que le hicieron estar por fuera de las canchas 55 días, por lo que se perdió 10 partidos del equipo. Y en cuanto a su relación con Zidane, en esa temporada terminó por deteriorarse. Una vez terminada la Copa América Centenario, el cuerpo médico del Real Madrid le recomendó al jugador operarse un problema en el hombro. James terminó su participación en la Copa el 23 de junio y se marchó de vacaciones con la decisión de no pasar por el quirófano para solucionar su problema llamado síndrome del hombro inestable. Y por el contrario, optó por un tratamiento conservador pese a que el club le puso en contacto con los especialistas. La decisión enfadó mucho al cuerpo
cuerpo técnico y a la directiva que temía que James se convirtiera en un caso parecido al de Kaká, que forzó una lesión en su cadera para jugar con su selección y nunca se recuperó del todo. Adicional a esa situación, durante la temporada James dio a los medios declaraciones polémicas como las siguientes. El 8 de junio del 2016 afirmó después de un partido de la Copa América Centenario, abro comillas, aquí yo juego hasta cojo, cierro comillas. En noviembre del 2016 dijo, abro comillas, quiero jugar más pero hay alguien que manda, cierro comillas. En diciembre del 2016 en el Mundial de Clubes dijo, abro comillas, hay que buscar salidas, tengo 7 días para pensar, cierro comillas. Y la última la lanzó en abril del 2017, abro comillas, no me pone un partido completo, cierro comillas. Sin duda, aquellos fueron dardos hacia Zidane, que lo recibió de la peor manera, pidiéndole explícitamente a Florentino Pérez la salida del jugador de la plantilla. En verano del 2017, Florentino Pérez le cumplió el deseo a Zidane. El presidente confiaba en las capacidades del colombiano, pero era imposible mantenerlo. La relación entre el jugador y el entrenador era nula, y cómo no hacerle caso al estratega francés que ya en ese momento había ganado 5 títulos, entre ellos 2 Champions League y una Liga. El 11 de julio del 2017, el Bayern Múnich hizo oficial el arribo del volante ofensivo colombiano en calidad de préstamo, a cambio de 13 millones de euros con una opción de compra en verano del 2019 de 42 millones. Su traspaso se facilitó gracias a que el club bávaro en ese momento era dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, el único de sus entrenadores en el Madrid que le había brindado la suficiente confianza y con quien tuvo sus mejores números en la Casa Blanca. Este reencuentro de James con Ancelotti solo duró 2 meses. El 28 de septiembre del 2017, un día después del Bayern Múnich perder 3-0 frente al Paris Saint-Germain en la primera fase de la Champions, Ancelotti fue despedido. El comienzo en la liga no se estaba dando de la mejor manera, y adicional, esa abultada derrota frente al PSG agravaron la situación. En su reemplazo, los directivos bávaros nombraron a un viejo conocido del club, Jupp Heynckes, quien ya se había retirado como entrenador, pero su amigo y presidente del club bávaro, Uli Hoeneß, le pidió el favor que regresara. Heynckes aceptó, pero dejó claro que solo se hacía cargo del equipo hasta final de temporada. Con el veterano entrenador alemán, James tuvo una excelente relación. Heynckes le dio la confianza al colombiano y este le supo responder con goles y buen juego. Los números de James en esa temporada 2017-2018 con Bayern Múnich fueron los siguientes. Disputó 39 partidos, jugando 2.643 minutos, anotando 8 goles y dando 14 asistencias. Con respecto a su última temporada en el Madrid, sus números tuvieron un crecimiento importante. Disputó 6 partidos más, jugó 800 minutos más, marcó 3 goles menos e hizo 4 asistencias más. En esa primera temporada en Alemania, James ganó la Liga y la Supercopa de Alemania, y en la Champions League cayeron en semis frente al Real Madrid con un global de 4-3, donde James marcó un gol en el partido de vuelta. En la selección Colombia, James fue fundamental en el esquema del equipo de los partidos de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En aquel campeonato del mundo, James no tuvo ni de lejos el rendimiento que tuvo en el de Brasil 2014, en gran parte debido a que su condición física no estaba en la mejor forma. En el primer partido que Colombia perdió ante Japón por 2-1, James ingresó al minuto 59. En el segundo partido lo jugó completo en la victoria frente a Polonia 3-0. Y en el tercer partido empezó como inicialista, pero al minuto 31 fue sustituido por una lesión de pantorrilla que lo sacó del campeonato, lo que le hizo perder el partido por los octavos de final frente a Inglaterra, el cual perdieron a penaltis después de un empate a 1. En el tema de lesiones en esa temporada, James tuvo 7. Sumando los días, lo alejaron casi 3 meses de las canchas, pero solo le hicieron perder 9 partidos del Bayern Múnich debido a que la más grave fue la ya mencionada de pantorrilla en el Mundial de Rusia, que lo incapacitó 33 días que corrieron mientras no había competencia de clubes. En cuanto a su vida personal, al principio de esa temporada, James se divorció de su esposa y madre de su hija Salomé, Daniela Ospina, la hermana de su compañero de selección David Ospina. Posterior a esa separación, a James se le asoció con la modelo rusa Helga Lovekati, pero nunca hubo nada oficial. Y luego, en la pretemporada del 2018, conoció a la modelo venezolana Shannon de Lima, con la que oficializó su noviazgo y estuvo alrededor de 2 años y medio hasta su ruptura en 2021. En verano del 2018, tal y como lo había avisado cuando asumió el cargo, Jupp Heynckes renunció a su puesto como entrenador. En su reemplazo, la dirigencia bávara nombró al que era hasta ese momento el entrenador del Eintracht Frankfurt, el croata Niko Kovac.
Con este nuevo estratega revivieron los fantasmas de James. Su relación con el nuevo entrenador no fue tan buena como la que tuvo con Ancelotti y Heynckes, y por el contrario fue más parecida a la que tuvo con Benítez y Zidane. Según la prensa alemana, James y Kovac no tenían una mala relación, pero el jugador colombiano no fue prioridad para el entrenador. Aunque en varias ruedas de prensa el croata reconocía la calidad del colombiano, el entrenador prefería el orden defensivo y táctico del equipo, una función en la que según él, James no tenía las mismas capacidades que otros jugadores. En esa temporada los números de James en el Bayern Múnich en todas las competiciones fueron los siguientes. Disputó 28 partidos en los que jugó 1654 minutos, anotando 7 goles y dando 6 asistencias, unos números semejantes a los que tuvo con Benítez y Zidane. Con respecto a la temporada anterior, todos sus números fueron a la baja. Disputó 11 partidos menos, jugó 1000 minutos menos, anotó un gol menos y dio 4 asistencias menos. En esa temporada el Bayern ganó el triplete nacional y en la Champions League fueron eliminados en la tempranera fase de los octavos de final con un global de 3-1 por el que sería el campeón de esa versión, Liverpool. En esa llave James fue titular y jugó casi la totalidad de ambos encuentros. En el tema de lesiones tuvo 5 que sumando los días lo alejaron casi 3 meses de las canchas, lo que le hizo perder 16 partidos del equipo. Al finalizar esa temporada se venció el plazo del préstamo del Real Madrid. En la primera campaña de James en el Bayern se aseguraba que el club bávaro iba a ser efectiva la compra de 42 millones de euros, pero al finalizar esa segunda temporada las cosas tomaron un rumbo distinto. Como lo veíamos anteriormente, el juego de James no convenció al entrenador Niko Kovac, y en la dirigencia bávara las opiniones estuvieron divididas entre los dos pesos pesados. El director deportivo del club, Karl Rummenigge, quiso hacer uso de la opción de compra del jugador colombiano confiando en sus capacidades, pero por el contrario el presidente del club, Uli Hoeneß, respaldó al entrenador croata y no dio el aval para fichar al jugador. En verano del 2019, James hizo parte de la selección Colombia que disputó la Copa América del 2019. Meses antes, Pekerman había sido despedido y recientemente en ese momento el portugués Carlos Queiroz fue el designado para el nuevo proyecto, quien de entrada mantuvo la relevancia de James dentro de la selección. En ese momento tanto James como sus compañeros tuvieron un gran rendimiento en esa primera fase, donde se clasificaron como líderes del grupo con puntuación perfecta, pero en los octavos de final fueron eliminados a penaltis frente a una superior selección chilena, en un partido muy discreto por parte de James y sus compañeros. Posterior a ese torneo, su salida del Bayern fue inminente. Su falta de resiliencia frente al entrenador croata no le permitieron ser tenido en cuenta para el nuevo proyecto bávaro, algo que seguramente a James le tuvo que haber pesado posteriormente. A tan solo 3 meses del inicio de esa campaña 2019-2020, Kovac fue despedido y en su lugar nombraron a Hansi Flick, entrenador que hizo la mejor temporada de la historia del club, ganando el histórico sextete, con un equipo donde James quizá hubiera tenido cabida. En caso contrario, el jugador colombiano tuvo que regresar al Real Madrid, donde para su infortunio Zidane, después de un año sabático, también regresaba al banquillo del equipo. En ese mercado existieron rumores e intereses de otros clubes por James, pero su alta ficha de alrededor de 8 millones de euros y la retribución económica que pedía el Madrid por dejarlo salir alejaron a todos los interesados. Como era de esperarse, la relación del entrenador francés con el jugador colombiano siguió de mal en peor. En esa campaña, James firmó su peor temporada. Disputó solo 14 partidos, jugando 728 minutos, marcando un gol y dando 2 asistencias. Números bastante pobres que parecían los de un joven canterano que apenas le dan minutos, y no la de un jugador de 28 años ya consolidado como el caso de James. Esos pobres registros fueron a causa principalmente de lo evidente. Zidane apostó poco y nada por el jugador, dejándolo relegado en la banca e incluso a veces por fuera de las convocatorias. Y para colmo, el 10 colombiano no estuvo libre de sus acostumbradas lesiones. En esa campaña tuvo 4 que lo alejaron de las canchas un total de 2 meses y medio, estando ausente en 14 partidos del equipo. Por supuesto, las polémicas entre jugador y entrenador estuvieron también presentes en esa campaña.
James, en sus acostumbrados directos con reconocidos influencers, le dejaba recados al entrenador francés afirmando cosas como por ejemplo lo siguiente, abro comillas: para mí es frustrante porque sé que tengo las condiciones para poder jugar, y no poco, para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Zidane tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable, cierro comillas. Esas declaraciones dejaban en evidencia la deteriorada y ya por supuesto insalvable relación. En verano del 2020, la relación James-Real Madrid era evidente que no podía continuar. Tal cual sucedió en el mercado anterior, se especulaba del interés de varios clubes por contratarle. Sin embargo, ninguno llegaba con ofertas concretas. Florentino Pérez finalmente desistió en su intención de poder vender a buen precio al jugador y en caso contrario le dejó marchar gratis al Everton, algo que por lo menos libraba al club blanco de pagarle su ficha en el año de contrato que aún le quedaba. De esta forma impensada algunos años atrás, James se convirtió literalmente en un encarte para el Real Madrid, que llegó al punto extremo de dejarle marchar sin retribución alguna. El arribo del jugador colombiano al Everton no fue fortuito. Allí se encontraba su padrino y amigo Carlo Ancelotti, que hizo la gestión necesaria para volverle a tener en su plantilla, en el que podía hacer un resurgimiento del jugador ya con 29 años, y por el principio de esa campaña dio la ilusión de que así sería. James en los primeros 5 partidos de la temporada fue titular haciendo 3 goles y dando 3 asistencias, números notables que le hicieron recibir elogios de la prensa británica. Sin embargo, en octubre regresaron las lesiones y a causa de estas las intermitencias del jugador volvieron a estar presentes. Durante la temporada tuvo 6 que lo alejaron de las canchas un total de 3 meses, haciéndole perder 14 partidos del equipo, 5 de ellos en las últimas jornadas donde el equipo decreció bastante y no consiguieron los objetivos propuestos al principio de la campaña. Para colmo, en esa temporada, James, como nunca le había pasado en la historia de su carrera, tuvo serios problemas en la selección de su país. En la doble jornada de las eliminatorias de noviembre del 2020, Colombia sufrió 2 derrotas terribles con James como titular. En Barranquilla perdieron frente a Uruguay con un contundente 3-0 y en Quito la selección ecuatoriana les dio una paliza de 6-1. Estas 2 derrotas no se las esperaba nadie y mucho menos por esos abultados marcadores, situación que claramente evidenció una ruptura entre jugadores y entrenador. Si bien nunca hubo un comunicado oficial como es de esperarse en estos casos, según los rumores de la prensa, James era el líder del sindicato al interior del vestuario que buscaba la salida de Queiroz a toda costa, con quien al parecer no había tenido buena relación en esos últimos meses. Y para completar, también saltaron rumores que el propio jugador había tenido enfrentamientos por ese motivo con varios de sus compañeros. El caso fue que era obvio que los jugadores le hicieron la camita al entrenador portugués y la Federación Colombiana no tuvo otra salida que despedir al estratega y traer de regreso a Reinaldo Rueda, con el que James perdió su posición de consentido al interior de la selección. Para la doble jornada de eliminatorias en junio del 2021, Reinaldo inicialmente incluyó a James en la convocatoria, pero de manera sorpresiva, después de unos chequeos médicos realizados al jugador, Rueda lo desconvocó aduciendo que sus médicos colaboradores habían encontrado al jugador lesionado y que no estaba al 100% físicamente. Esa decisión del entrenador colombiano no cayó bien en James, y como era de esperarse, el jugador hizo su pataleta enviando un comunicado oficial a la opinión pública, donde expresaba su descontento. Una decisión poco sabia del jugador, teniendo en cuenta que la Copa América se disputaría en los días siguientes a esa doble jornada, y quizá para el torneo Reinaldo sí lo tenía en sus planes, pero ya con ese comunicado mató cualquier esperanza. El estratega colombiano mantuvo su posición y contra todo pronóstico lo dejó por fuera, dejándole claro a él y sus defensores que la autoridad del entrenador está por encima de cualquier jugador. En conclusión, las últimas 5 temporadas de James han sido nefastas. Sin duda, tuvo las oportunidades para resurgir, pero su mala cabeza no se lo permitió. Nadie puede recriminarle sus lesiones porque esas son inherentes a la actividad deportiva, pero lo que sí hay que recriminarle al jugador es su falta de resiliencia en los momentos críticos con sus entrenadores. Con Zidane, Kovac y de nuevo con Benítez, donde vuelve a coincidir en el Everton, su actitud siempre ha sido de victimizarse. Le ha faltado trabajo y sacrificio dentro de la cancha, donde siempre se le ha pedido más aporte físico y colaboración defensiva.
James, en vez de rebelarse consigo mismo y demostrar que también lo puede hacer, elige mejor hablar mal de sus entrenadores, deteriorando así cualquier relación existente. Absolutamente nadie en aquel 2014 hubiera imaginado que 7 años después James sería un encarte para cualquier club. Su salida a coste cero del Real Madrid y su situación actual con el Everton respaldan esa afirmación. En uno de sus acostumbrados directos en sus redes sociales dijo que no tenía ni idea contra quién jugaba el Everton en la siguiente jornada. Una afirmación que sin duda fue una falta de respeto para el club, el entrenador y sus compañeros de equipo. Y de seguro despertó indignación en los seguidores del club inglés. Nada más por respeto al club, que actualmente le paga su sueldo, James nunca debió afirmar tal cosa. En la caja de comentarios dime qué piensas acerca de James Rodríguez. ¿Crees que aún puede revertir su situación? ¿O ya todo está dicho en su futuro y más temprano que tarde saldrá del fútbol europeo? Amigos, gracias por haber visto el video. Si te gustó, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en pantalla y te dejo este video que te recomendé anteriormente y este otro también recomendado para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.